Vamos a Mateo 6, Mateo 6, 22, Mateo 6, 22, pero nos iremos quedando aquí en Mateo, a partir del 6, si el Señor nos va cambiando el mensaje. Dice la Escritura: la lámpara del cuerpo es el ojo, así que si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo está lleno de luz. Pero si tu ojo es maligno, todo tu cuerpo estará en tinieblas. Así que si la luz que hay en ti es tinieblas, ¿cuántas no serán las mismas tinieblas? Fíjate que el Señor nos está diciendo que la lámpara, nuestra lámpara, es el ojo. ¿Sabéis que muchas veces, según cómo veamos las cosas, si tu ojo es santo, si tu ojo es limpio, tu forma de hacer, de mirar es limpio, tu interior va a ser limpio? Pero si lo que tú estás viendo porque nosotros tenemos voluntad para dirigir nuestra mirada. Dicen que la primera mirada no se puede evitar, pero la segunda se puede evitar. Amén. O sea que tenemos que aprender también a santificar nuestra vista, porque los sentidos es la entrada del alma. Los sentidos, los ojos, lo que miramos a través de la televisión, lo que miramos, quizás hay películas pues que quizás no nos convienen verlas, hay cosas que quizás no deberían de estar en nuestros ojos, porque al final todo eso lo que hace es que ensucia nuestro interior. Hay cosas que nos ensucian, no nos damos cuenta, pero muchas de las cosas que vemos están ensuciando nuestro corazón. Dice que del corazón salen los adulterios, las fornicaciones, los asesinatos, todo lo que hay dentro del corazón. Por eso el Señor nos dice que sobre toda cosa guardada, guardemos nuestro corazón. Y el Señor es sabio. Cuando dice que guardemos nuestro corazón es porque Él sabe que ahí hay una bendición para nuestras vidas. Dice que de Él mana la vida. Cuando tu ojo es sano y es limpio y tú sabes qué cosas... Mira, a veces tenemos el mando cerquita y con el mando mismo podemos cambiar de canal. O a veces nos ha pasado, nos ponemos a ver una película o algo y nos damos cuenta que no. Pues no siga, coge y sácala, ¿verdad? Me acuerdo que antes de convertirnos, porque no estábamos convertidos todavía, Monse y yo nos gustaban mucho las películas de terror. Nos las mirábamos todas. Películas de terror que hacían en el cine, películas de terror que íbamos a verlas. Así nos tragábamos a Drácula, a Frankenstein y todos los monstruos posibles que tú puedas experimentar por ahí. En aquella época no eran tan fuertes como las que hoy hacen, no había tanto efecto. Hoy Frankenstein es de risa, Drácula es de risa, pero en aquella época era lo que había. Pero cuando nos convertimos nos dimos cuenta de que eso ensucia nuestro interior. Y así mismo también, si cuando Jesús dice en su palabra, que lo leímos hace poquito, oísteis que fue dicho, no adulteréis. Mas yo digo que aquel que mira a una mujer, mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. O sea que, fijaros lo importante que es mantener nuestros ojos en limpieza, mantener nuestros sentidos limpios, para que todo lo que entre en nuestro corazón sea limpio, sea santificado por el Señor. Dice que si nuestro ojo es malo, todo nuestro interior será malo. Y si la maldad que hay en nosotros, que a veces parece que no hay maldad, parece que somos santos, parece que somos buenos, parece que todo está bien, pero cuando el Señor trae su luz a nuestro interior, el problema está que nos alejamos de la luz, pero cuando nos alejamos a la luz es cuando el Señor nos hace ver realmente todo lo que hay en nosotros. Por eso, al estar en su presencia, delante del Señor con un corazón abierto, porque si tú quieres ser limpio, muchas veces dice que el que ama a Dios se acerca a Dios y quiere huir a Dios. Pero el que no es de Dios no quiere acercarse a Dios para que sus obras no sean reprendidas. Pero el que es de Dios se acerca a Dios porque no le da miedo. Al contrario, el Señor dice, si hay algo malo en mí, Señor, sácalo. David era de esa condición. Fíjate que la Biblia nos enseña cómo David no era tan solamente un adorador, una persona buena, una persona que amaba a Dios, sino que también nos muestra su fallo, nos muestra que él pecó, pero nos muestra también un aspecto importante de David.
En el Salmo 51 lo vemos como él se arrepiente de corazón y él le dice, Señor, límpiame, no apartes de mí tu Santo Espíritu. Él sabía lo que le había pasado a Saúl. Saúl no se arrepintió, Saúl era un carnal. Y los carnales no se arrepienten. Dice que cuando el Espíritu Santo dejó a Saúl, le vino un espíritu malo. Y David, con el arpa, lo llevaban a palacio para que él tocara. Y ese espíritu se apaciguaba y él quedaba en paz. Pero hermano, David sabía lo que le había pasado a Saúl. Y lo primero que él se hace cuando se da cuenta de ese horror, cuando viene el profeta Natán y le dice, fuiste tú el que pecaste. Le hace ver su pecado, su adulterio, su asesinato, su maldad. Entonces él se tira de rodillas al suelo delante del Señor y empieza a pedir perdón, a pedir que Dios lo limpie. Y eso es lo que debemos de hacer muchas veces. A veces pensamos que no hay nada en nosotros. Por eso dice el Señor, nos quiere enseñar que no miremos tanto lo de fuera, sino que miremos nuestro corazón, que miremos nuestro interior. En la parte de la ley se miraba mucho la parte exterior, pero cuando viene Jesús, Él cambia el exterior por el interior. Por eso se mete tanto con los fariseos. Él le dice, vosotros limpiáis lo de fuera, pero por dentro estáis llenos de corrupción, llenos de huesos y de mortandad. Algo tremendo. Pero ellos no quisieron entender estas cosas. Por eso tenemos que aprender a guardar nuestro corazón. Y las puertas del alma son los ojos, los oídos. ¿Qué escuchamos? ¿Qué música escuchamos? A veces parece que la música no es importante, pero sabéis que Lucifer, dice que fue creado entre tamboriles, entre música. Por eso la música tiene tanta importancia en el mundo y por eso se juntan miles y miles y miles de personas para escuchar música. Un conjunto de personas, pero ahí se mete en medio, se mete el enemigo, se mete el diablo, en medio de ese rock duro, en medio de esa música que no nos damos cuenta que eso lo metemos en nuestros oídos y estamos envenenando nuestros sentidos. Por eso tenemos que vigilar qué es lo que estamos escuchando. Todo nuestro ser, dice la palabra en el libro de Tesalonicenses, sea limpio, cuerpo, alma y espíritu, tiene que ser limpiado. Y el Señor nos va a ayudar con su Santo Espíritu a ser transformado y santificado. Porque pensamos que ya el Señor nos limpió y nos limpió. Pensamos que ya toda la obra está hecha y toda la obra está hecha. Pero nosotros tenemos que guardar nuestras vestiduras blancas delante del Señor. Dice, en todo momento sean blancos tus vestidos y no falte ungüento sobre tu cabeza, no falte el aceite del Espíritu sobre tu cabeza. Cuando nosotros dejamos que las cosas y la inmundicia, estas cosas del mundo entren dentro de nosotros y empezamos a darle lugar, poco a poco nos vamos enfriando y nos volvemos religiosos, porque la religión simplemente es el sistema del hombre para agradar a Dios, pero nadie puede agradar a Dios por la religión. Tú agradas a Dios cuando estás en comunión con Él, porque el hombre fue creado para estar en comunión. El hombre fue creado no para entrar en religión. La religión vino luego, cuando el hombre se aparta de Dios. Pero cuando Dios hizo al hombre, Dios se paseaba por el huerto, caminaba con Adán, caminaba con Eva, se presentaba cada mañana, les preguntaba, hablaba, conversaba, había una comunión entre ellos. Por eso cuando pecan, Adán y Eva se esconden entre los árboles. Y Dios dice, aquí ha pasado algo. Él ya sabía lo que había pasado, por supuesto. Pero le estaba dando la oportunidad a Adán para que se arrepintiera y le diera una explicación. Adán lo llama, pero se da cuenta de que habían pecado. Así nos escondemos muchas veces. Y eso significa que cuando hay pecado en nosotros y hay maldad en nosotros, nos enfriamos. Por eso necesitamos santificar y limpiar nuestro corazón, limpiar nuestra vida. Dice el 23, pero si tu ojo es maligno, todo tu cuerpo estará en tiniebla. ¿Ves qué importante es mantener limpia nuestra mirada, nuestro corazón, porque de él mana la vida? Así que si la luz que hay en ti es tiniebla, ¿cuántas no serán las mismas tinieblas? Por eso, cuando alumbra el Señor, nos acercamos al Señor. Por eso mucha gente no le gusta acercarse mucho al Señor, pero al Señor hay que acercarse de corazón y decirle, Señor, aquí estoy. Por eso Él nos enseña fórmulas para orar. Y lo leímos la semana pasada, el domingo. Cuando oréis no seáis como los hipócritas,
que se ponen en las esquinas de las calles y hacen sonar sus campanas y empiezan a levantar las manos y a orar y a hacerle a ver a todo el mundo que saben orar muy bien. Dice, no, tú no, entra en tu habitación, cierra la puerta y tu Padre que te ve en secreto, dice la palabra, tu Padre que te ve en secreto te va a recompensar en público. ¿Por qué? Porque el Señor es lo que quiere ahora, es que nosotros no seamos repetitivos, no seamos personas, porque muchas veces nuestra forma de hablar, nuestra forma de ser, mucha gente no nos entiende, tenemos que ser sencillos. Hemos hecho un vocabulario a veces evangélico y nadie nos entiende a la hora de hablar. Si yo le hablo a una persona del Señor y empiezo a hablarle que si los atrios, que si la sangre, que si el sacrificio, que si... ¿De qué me está hablando esta persona? No entiende. Entonces tenemos que ser sencillos porque lo que primeramente nos enseñan los evangelios es que lo primero que tenemos que hacer es aprender a amar a los demás. Seguimos en Mateo 6, 24. Mateo 6, 24. Dice, ninguno puede servir a dos señores. Ninguno puede servir a dos señores. Porque aborrecerá al uno y amará al otro. O estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a la riqueza. El Señor habla, nos exhorta. Y muchas veces, luego lo veremos también, dice, no os afanéis por lo que comeréis, por lo que beberéis, cómo vestiréis, no os afanéis. Los afanes hacen muchas veces que nos olvidemos realmente del Señor. Si nosotros confiamos en el Señor, Dios provee. Si nosotros no confiamos y confiamos en nuestras propias fuerzas, nosotros no vamos a ver la provisión de Dios. Nosotros veremos la provisión de Dios cuando nosotros aprendamos a poner nuestra confianza en el Señor. Cuando nosotros aprendemos realmente a decirle, Señor, tú eres mi proveedor, mi trabajo viene de ti, mi salud viene de ti, Señor, mi economía depende de ti, Señor, todo lo que hay en mi casa depende de ti, Señor, porque si no seremos como los gentiles, que muchos de ellos dicen, sí, por el sudor de mi frente, sí, porque estás confiando en tus propias fuerzas. Yo me acuerdo, y lo digo muchas veces, me acuerdo que cuando nosotros empecemos a servir al Señor, yo dejé de hacer horas extras para servir al Señor, para llevar una célula en Hospitalet, porque yo hacía 12 horas diarias y aún así íbamos mal. Pero aún yendo mal, yo le dije al encargado, mira, yo no quiero hacer más horas extras, porque a mí el Señor trabajando me habla y me dice allí en medio de las máquinas que yo estaba trabajando en una fábrica textil, y el Señor me habla y me dice, si yo alimento a los pajarillos, ¿no te voy a proveer a ti? Y me quebrantó el Señor. Y le dije, Señor, estoy en tus manos. Y cuando vino el encargado le dije, no voy a hacer más horas extras. Porque yo hacía horas extras por la tarde. Plegaba a las 2, pero tenía que ir por la tarde también a trabajar. Entonces yo tenía reuniones y dije, no, Señor, yo voy a hacer tu obra en Hospitalet. Cuando yo le dije al Señor y empecé a confiar en el Señor, fue cuando el Señor empezó a proveer en mi casa. Había cheques al portador que alguien tiraba y yo no sabía ni quién era. Personas que venían y decían, del Señor me ha hablado que te dé esto para ti. Porque Dios es poderoso para proveer a aquel que le sirve, a aquel que le ama de corazón. Pero cuando nosotros nos afanamos, por eso dice que no podemos amar a Dios y a la riqueza. No está diciendo que no trabajes, no está diciendo eso. Está diciendo que no sea tu afán, que no sirva más a la riqueza, que no le sirva más a este mundo que al Señor, sino que pongas tu confianza en el Señor. Amén. Esto, hermano, esto es una fe que nos vas a ir fortaleciendo poco a poco. Yo sé que esto es difícil, sé que esto cuesta, pero es que el Evangelio nunca ha sido fácil. Nadie nos dijo que el Evangelio era fácil. Nosotros queremos hacer el Evangelio fácil, pero el Evangelio no es fácil, el Evangelio es difícil. Seguir al Señor es difícil. Seguir al Señor es difícil. Tienes que dejarlo todo. Tienes que negarte a ti mismo. Tienes que tomar tu cruz. Tienes que morir a muchas cosas. Jesús lo dijo, el que quiera ser mi discípulo. Jesús nos dijo, el que quiera ser mi discípulo va a tener un yate, va a tener un coche muy grandote,
una casa muy preciosa. El que quiera ser mi discípulo va a tener mucho de este mundo. No, él dijo, por causa de mi nombre seréis aborrecidos. Si con el palo verde han hecho lo que han hecho, ¿qué harán con vosotros que sois el palo seco? Eso le dijo a las mujeres que estaban llorando. No llores por mí, llorad por vuestros hijos, llorad por lo que va a suceder en vuestras generaciones. Y Jesús lo dijo continuamente, seréis perseguidos. Pero hemos hecho del Evangelio algo fácil. El Evangelio nunca fue fácil. Hay hermanos que están muriendo por causa del Evangelio. Nosotros lo tenemos fácil. Podemos salir a la calle, podemos hablar, predicar, podemos compartir, nos podemos poner en una esquina en las calles y nadie nos va a decir nada. Lo único que te pueden decir es que cállate o ofenderte. Pero, hermano, eso es lo mínimo. Pero hay lugares que si te encuentran simplemente con una Biblia en la mano, puedes entrar en prisión y hasta pena de muerte para algunos. Pero, hermano, nosotros de eso no le damos importancia. El Evangelio fácil no existe, es un invento de los hombres. Dice San Mateo 6, 25 en adelante. Dice, por tanto os digo, no os afanéis. Y esta es la reseña que Dios quiere hacernos ver, que Jesús quiere hacernos ver en sus palabras. No os afanéis. Entonces nos da una serie de consejos, pero la palabra que aquí sobresale y destaca es no os afanéis. Por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo que no siembran, ni siegan, ni recogen en granero, y vuestro Padre, otra palabra que hay que resaltar, vuestro Padre. Y tú tienes que decirle al Señor, Señor, soy tu hijo. Señor, yo soy tu hijo. No es que tú se lo recuerdes, sino que tú recuerdes a través de tu corazón cómo vuestro Padre que está en los cielos no va a dar a vosotros todo lo que pidáis. Señor, soy tu hijo. Soy tu hijo. Hasta que te se quede bien grabado, Señor, soy tu hijo y tú eres mi Padre. Y el Señor dice, vuestro Padre. Y Jesús nos enseñó en el Padre nuestro que estás en los cielos. Él quiso incluir, ya no está ese Dios con la barba grande sentado en un trono pegando y dándonos disciplina a cada momento, sino que quiere hacernos ver que tenemos un Padre en los cielos que cuando hay necesidad podemos acudir a Él. Como dice el libro de Hebreos, que podemos entrar confiadamente ahora en el santuario delante del Señor para pedirle al Señor abundante misericordia. Confiadamente, dice el Señor, con confianza podemos entrar al trono de su gracia para pedir misericordia, para pedir abundancia. Pero hermano, esto es un enamoramiento que tú tienes que tener, esto es un celo que tú tienes que tener por el Señor, esto es un acercamiento que tú tienes que tener con el Señor cada día. Esto no es un día estoy contigo y otro día no, Dios no es, tú no quieres una esposa que esté contigo solamente a ratos, tú quieres una esposa para que esté contigo, para que viva contigo, para que hable contigo, para que comparta contigo. Eso se llama caminar juntamente con Dios. Pero si Dios es tu papá, Dios no te va a dejar. Amén. Por eso dice, vuestro Padre, en el 26, mirad las aves del cielo que no siembran, ni siegan, ni recogen en graneros. Y vuestro Padre celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? Yo creo que sí. Yo creo que valemos más que los pajarillos. Yo creo que valemos más. Y el Señor nos está aquí dándonos confianza para que entendamos su palabra. ¿Y quién de vosotros, dice el 27, podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? ¿Y por el vestido? ¿Por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo cómo crecen, no trabajan ni hilan. Pero yo os digo que ni aun Salomón, con toda su gloria, se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así,
¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? Yo me acuerdo de cuando las niñas eran pequeñas, cuando faltaban los zapatos, alguien venía con los zapatos para las niñas. Que faltaba un vestido, alguien venía con un vestido. Mira, se me ha quedado pequeño, no sé si te irá bien para tus niñas, para tu niña, para una o para la otra. Dios siempre atrae provisión cuando necesitamos. Y tenemos que aprender a confiar en el Señor. Él no nos va a dejar. Él es fiel, es un Dios fiel. Dice el 31, mira la palabra, no os afanéis, vuelve a repetirle al Señor, no os afanéis, pues, diciendo, ¿qué comeremos? ¿Qué beberemos? ¿Qué vestiremos? ¿Con qué pagaremos la hipoteca? ¿Con qué llegaremos a final de mes? El Señor sabe hacer las cosas de una forma o de otra. Dice, porque los gentiles, el 32, porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial, vuestro Padre, vuelve a repetir esta palabra, pero vuestro Padre, y cuando tú leas esta palabra, tú tienes que decirle, Señor, soy tu hijo, soy tu hijo. Amén. Si eres un hijo de Dios, tienes un Padre que va a suplir tus necesidades, tanto físicas como espirituales, porque a veces hay necesidades espirituales que a veces son más importantes que la física, porque quizás hay gente que recibe un plato de comida, pero nunca recibe un abrazo. Hay gente que recibe quizás vestido y que lo tiene todo, pero están solos. Gente que incluso son ricos materialmente, pero son pobres en su interior, porque no tienen la comprensión, la estima, el amor, el cariño, no tienen esa amabilidad de otras personas, porque el hombre ha sido creado para ser amado, el hombre y la mujer hemos sido creados para ser amados, no para vivir solitario, no. Cuando Dios le hizo al hombre, le hizo a la mujer, le dijo, porque no es bueno que el hombre esté solo. Un hombre solo no es bueno, se vuelve duro, se vuelve hostil, se vuelve amargado. Y lo mismo le pasa a una chica y la mujer era igual. Porque el hombre y la mujer se complementan. El hombre sin la mujer y la mujer sin el hombre. Están complementados. Dios hizo al hombre y Dios hizo a la mujer para que se complementaran. En un principio dice la palabra que Dios puso en Adán varón y hembra. Los creó Dios. Pero Dios se dio cuenta de que el hombre necesitaba una compañera para poder abrazarla. Dice que le presentó todos los animales delante. Pero hermano, no se halló ninguno idóneo para él. Le presentaron la monachita y dijo, no, ni hablar. La mona, Señor, es muy fea. Le presentaron el elefante y dijeron, Señor, vaya trompa que tiene, ¿no? Hasta que el Señor se dio cuenta de que no había ninguno y ninguna que pudiera para él, para Adán. O sea que dice que lo metió en un sueño profundo y ahí vemos la primera operación de Dios. Dios hace las cosas de una forma tremenda. Dice que sacó, no la hizo del polvo, al hombre lo hizo del polvo y sopló aliento de vida. Pero a la mujer la sacó de la costilla, cerquita del corazón para que la amara. La mujer ha sido creada para amarla, para ser amada. Por eso dice la palabra, maridos, amad a vuestras mujeres, como Cristo amó a la iglesia hasta la muerte. Amarla, respetarla. Es el vaso frágil. Pedro nos habla de que la mujer es el vaso frágil. Y Pedro nos habla también de que tenemos que cuidar a las mujeres, porque si nosotros no estamos bien con nuestras mujeres, dice que nuestra oración no llega al trono de Dios. O sea, imaginaros, es importante nosotros guardemos esa relación de amor en la familia, en el matrimonio. Dios tiene que estar en medio del matrimonio. El Señor tiene que estar en medio de la familia. Si el Señor no está en medio de la familia, hay problema, porque no sabremos perdonarnos, no sabremos amarnos, no sabremos realmente humillarnos el uno hacia el otro, porque a veces la palabra nos dice, busca la paz y síguela. Y muchas veces hay que perder para ganar. Y Jesús lo perdió todo para ganarlo todo. Y nos enseña, amén. Jesús nos enseñó, Él se hizo pobre para que nosotros fuéramos enriquecidos.
siendo el Rey de Reyes, lo deja todo para hacerse como uno de nosotros. Y estando en la condición de hombre, dice, se humilla hasta la muerte y muerte de cruz. Imaginaros, muchos creemos que la humildad se produce por sí sola. No, la humildad se produce cuando tú soportas la humillación. Cuando tú soportas el ser humillado, entonces eres humilde. Pero cuando no soportas la humillación, entonces todavía no eres humilde. Entra todavía en nosotros esa parte que tiene que ir muriendo poco a poco, que es el orgullo, que es la soberbia, que es el egocentrismo. Muchas cosas que tienen que ir desapareciendo de nuestro interior. Y eso se va poco a poco, poco a poco. Y tú me dirás, Luis, si tú lo cumples todo, es que yo que va, estoy en el proceso de amar a mi esposa, en el proceso de aguantar las humillaciones, en el proceso, y todos estamos en el proceso. Amén. O sea que la palabra no es solamente que sale de aquí y el que está aquí es el ungido y este ya lo cumple todo. No, hermanos, no. La palabra sale por mi boca, pero sale también para que yo la cumpla y para que yo sea también un ministro de justicia, como nosotros tenemos que ser también hombres y mujeres de justicia, la justicia de Dios, ¿verdad? Dice, porque los gentiles, ya acabo, porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial, y vuelve a recalcar, vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. ¿Dios miente? ¿Miente el Señor? Entonces, la culpa no es del Señor, la culpa es nuestra. Amén. Dios no es mentiroso. Entonces, si hay veces que estas cosas no se cumplen, es porque hay cosas que quizás no se están cumpliendo en nosotros. Porque nosotros tenemos la tendencia de coger los versículos que nos gustan. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Dios suplirá conforme a sus riquezas en gloria. Y aquel que es poderoso para darnos más abundantemente de lo que pedimos. Hermano, qué fácil, ¿verdad? Coger la guindita del pastel. Pero es que el Señor, en el contexto de esas palabras, nos está también trayendo que nosotros hagamos algo también. O sea, que no es solamente coger la guinda, las promesas que nos interesan, sino que tenemos que cumplir también. Cuando Pablo dijo todo lo puedo en Cristo que me fortalece, estaba hablando de todo lo que él soportó, de todo lo que él tuvo que llegar a pasar. Y entonces al final de todo eso, de haber soportado mucho, él dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero hermano, a veces cogemos lo que nos interesa. Y claro, cuando cogemos lo que nos interesa, cuando no suceden las cosas, entonces desmayamos y desmaya nuestro corazón. Pero es que el Señor nos quiere enseñar su palabra verso a verso. El Señor nos quiere enseñar su palabra a través de todo el contexto, no solamente lo que nos interesa. Amén. O sea que poco a poco iremos aprendiendo e iremos fortaleciéndonos en fe. Dice el 34, y vamos a acabar con este versículo. Dice, así que no os afanéis. Vuelve otra vez el Señor hablando del afán. No os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su propio afán. Basta cada día su propio mal. Nos pasa a veces que nos preocupamos, ay, de aquí a una semana, de aquí a un mes, hoy el año que viene, ay, mi pensión, ay, y estás preocupándote tanto por tantas cosas. Si cada día tiene su propia preocupación. Aprende a ser feliz porque tú no sabes lo que va a suceder de aquí a poco tiempo. No sabemos. Y más en la situación como estamos. Tenemos un problema en Taiwán, tenemos otro problema en la guerra que tenemos cerquita de Europa, entre Rusia y Ucrania. Tenemos focos por todos sitios y tensiones por todos sitios y no sabemos, las escrituras se están cumpliendo, no sabemos lo que va a ocurrir y lo que va a pasar. Por eso tenemos que aprender a ser felices y a vivir y entregarnos más al Señor, porque el Señor viene en cualquier momento, puede venir en cualquier momento, Él puede venir en cualquier momento. Él es el Señor, Él puede venir. Dice, y cuando este evangelio del reino sea predicado en todas las naciones, entonces vendrá el fin. Y hermano, el evangelio
está predicado en todas las naciones, por radio, por televisión, por satélite, por todos los medios, está predicado por todo sitio. Cuando veáis que la higuera es Israel, se llena y florece, veis que el día se acerca y la higuera está llena, Israel está rebosando. Hermano, estamos viendo que el Señor es bueno. Por eso nosotros tenemos que estar preparados y con nuestras lámparas encendidas, con nuestras lámparas rebosando de aceite. Porque cuando venga el Señor, si tu lámpara no está llena de aceite, mientras vas a buscar el aceite, el Señor ya se ha ido y se ha llevado a su esposa. O sea que levanta tu lámpara, amén, que es tu vida llena de aceite, llena del fluir del Espíritu Santo, y el Señor, cuando vea la lámpara y ve la luz en ti, porque Él lo que ve es el Padre ve a Jesús en nosotros. Dice, me tomaré, ¿quién lo sabe? A mí mismo. Me tomaré a mí mismo. ¿A quién va a tomar el Señor? ¿A los carnales? Tomará a los que se parecen a su Hijo Jesús. Han sido transformados a la imagen de Jesús. Poco a poco vamos siendo transformados como un espejo de gloria en gloria hasta la misma imagen de Jesús. Poquito a poquito, poquito a poquito. No es que lo hayamos ya alcanzado. No os quedéis ahí. No es que lo hayamos alcanzado, como decía Pablo, sino que proseguimos al blanco. Amén. Vamos teniendo poco a poco muchas cosas por basura. Pablo dice que siendo él un hombre de letra, siendo él un hombre instruido a los pies de Gamaliel, un hombre lleno de leyes, que sabía un montón de idiomas, pero sin embargo él dijo, todo lo tengo por basura a fin de conocer a Cristo. Qué hombre, ¿verdad? Qué hombre, con un tipo parecido a Jesús. Nosotros no nos parecemos ni en los zapatos. Vamos, poquito a poco. Nos tenemos que poner como Juan el Bautista. Señor, tú me dices a mí que te bautice y yo tengo que ser bautizado por ti. Y Juan el Bautista dice, si no soy digno de desatarle la sandalia de su zapato, ¿verdad? Bueno, hermanos, yo creo que este más o menos es el horario que tenemos los sábados. Que Dios os bendiga mucho. Espero que la palabra... Es buena la palabra volver a escucharla, ¿eh? No se nos queda todo al principio, ¿eh? A mí me gusta también cuando estoy trabajando coger y escuchar. Y no lo hago por ego, sino porque quiero escuchar si lo que he dicho realmente es verdad. Y quiero volver de nuevo a masticar la palabra de Dios, ¿eh? Rumiarla. ¿Sabéis los animalitos estos? Las cabritas, las ovejas, las vacas, tienen un doble estómago y luego vuelven a masticar, a masticar, a masticar. Y eso hay que hacer, porque la meditación nos ayuda a que nosotros podamos ser mejores creyentes. Amén. Que el Señor os bendiga.